Bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos adentramos en uno de los misterios sin resolver más infames de la historia americana. El asesino del Zodiaco. Prepárese para un viaje a la oscura California de finales de los 60, una época marcada por la agitación social y la sombra de un asesino en serie que aterrorizó al público y desconcertó a los investigadores. Lo fascinante de este caso es que a pesar de que el asesino del Zodiaco operó hace décadas, su historia sigue cautivando a personas de todo el mundo. Es un recordatorio escalofriante del impacto que estos crímenes sin resolver pueden tener en la psique colectiva. Totalmente, imaginen el norte de California una época de cambios drásticos, y de repente surge esta figura misteriosa aparentemente de la nada. Dejando un rastro de terror y mensajes crípticos para esta inmersión, nos basaremos en el artículo de Wikipedia en español sobre el asesino del Zodiaco. ¿Podremos, a partir de los hechos disponibles, reconstruir la historia de esta enigmática figura? Esa es la gran pregunta. Lo que sabemos con certeza es que se le atribuyen 5 asesinatos confirmados todos en el área de la Bahía de San Francisco entre diciembre de 1978 y octubre de 1969, pero el miedo que infundió fue mucho más allá de esos incidentes específicos. Exacto, la naturaleza aleatoria de los ataques, las escalofriantes cartas que enviaba a los periódicos, las cifras que creaba todo, contribuyó a una sensación generalizada de paranoia y temor. Para comprender la magnitud de este caso, comencemos por las víctimas. Empecemos por el principio. El 20 de diciembre de 1968, una joven pareja, David Arthur Faraday, de tan solo 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, estaban en su primera cita. Aparcaron en un lugar apartado cerca de Benicia, un escenario por desgracia típico para el Zodiaco. Lugares aislados, parejas jóvenes buscando intimidad, se convirtió en un patrón. Un patrón trágico. Faraday recibió un disparo en la cabeza, Jensen 5 en la espalda, lo que sugiere que intentó huir. Sus cuerpos fueron descubiertos por un transeúnte minutos después. Es difícil imaginar el horror de encontrarse con esa escena. Es un sombrío recordatorio de la brutal realidad de estos crímenes, y tristemente esto era solo el comienzo. El reino de terror del Zodiaco apenas estaba comenzando. Avanzamos al 4 de julio de 1969. Esta vez la ubicación es el aparcamiento del campo de golf Blue Rock Springs, a las afueras de Vallejo. Otra joven pareja, Michael Renomayo, de 19 años, y Darlene Elizabeth Ferrin, de 22, se convirtieron en las siguientes víctimas del Zodiaco. Lo realmente escalofriante de este ataque es que Michael Magao sobrevivió. Su testimonio proporciona uno de los pocos relatos de primera mano sobre la apariencia y el comportamiento del Zodiaco. Me pregunto, ¿cómo se puede superar el trauma de sobrevivir a un encuentro tan horrible? Makur recibió disparos en la cara, el cuello y el pecho, mientras que Darlene Ferrin murió trágicamente a causa de sus heridas. Y la audacia del ataque en un aparcamiento público amplificó la sensación de miedo que el Zodiaco era capaz de generar. Nadie se sentía seguro en ningún sitio. Exacto, y para empeorar las cosas, minutos después del ataque, un hombre que decía ser el Zodiaco llamó al Departamento de Policía de Vallejo, incluso confesó los asesinatos de Faraday y Jensen 6 meses antes. Es increíble esta llamada realizada desde un teléfono público a solo 1 kilómetro del lugar del crimen. Consolidó la imagen del Zodiaco como una mente criminal astuta y manipuladora. Hasta ahora 2 ataques brutales, 4 víctimas, 2 muertos, 2 supervivientes. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. El Zodiaco decide introducirse a la narrativa pública de una manera muy dramática. Así, las cartas no eran simples confesiones o alardes, eran mensajes cuidadosamente elaborados diseñados para burlarse de la policía, aterrorizar al público y mantener al Zodiaco en los titulares. Era un maestro de la manipulación mediática. Exacto. El 1 de agosto de 1969, 3 cartas casi idénticas fueron recibidas por el Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle, y el San Francisco Examiner. Cada carta reivindicaba la autoría de los asesinatos. Incluía una parte de una cifra de 408 caracteres que, según el Zodiaco, revelaría su identidad. Y para añadir más presión, amenazó con matar a una decena de personas más ese fin de semana si las cartas no se publicaban en la portada de cada periódico. Un ultimátum escalofriante. Los periódicos, por supuesto, accedieron y las cartas se publicaron. Afortunadamente, las amenazas no se cumplieron, pero el público estaba comprensiblemente al límite. Es fascinante considerar el papel que jugaron los medios de comunicación. En este caso, al publicar las cartas, estaban dando al Zodiaco la atención que tan desesperadamente anhelaba. Un dilema ético complejo. Desde luego, y el público estaba hambriento de cualquier novedad, cualquier pista, cualquier información que pudiera conducir a la captura de este escurridizo asesino. Y hablando de pistas, una semana después de que se publicara la cifra, un maestro de escuela y su esposa Donald y Betty Harden consiguieron descifrarla. Cierto. Recuerdo haber leído sobre eso, fue un gran avance en aquel momento. ¿Y qué reveló la cifra? Seguro que contenía la clave de la identidad del Zodiaco, ¿verdad? Bueno, no exactamente. El mensaje era divagante y extraño, lleno de faltas de ortografía y errores gramaticales. Se jactaba de la emoción de matar y afirmaba que las víctimas se convertirían en esclavos del Zodiaco en el más allá, pero no contenía un nombre ni ninguna información de identificación clara.
Qué frustrante callejón sin salida. Parece que la cifra planteaba más preguntas que respuestas. Exacto, y recordemos que esta fue solo la primera de varias cifras que el Zodíaco enviaría. Algunas se resolvieron con el tiempo, pero otras siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Y no solo eso, estas cifras empleaban complejas técnicas de sustitución, algunas incluso incorporaban elementos astrológicos, lo que sugiere que el Zodíaco tenía ciertos conocimientos o intereses en esa área. Increíble. Tenemos una serie de ataques brutales, cartas provocadoras y una cifra críptica. Pero el caso estaba a punto de dar un giro aún más oscuro. Nuestra siguiente parada es el Lago Berryessa, 27 de septiembre de 1969. Este ataque a Brian Calvin Hartnell, de 20 años, y Cecilian Shepard, de 22, es quizás el más escalofriante porque proporciona el relato más detallado de la apariencia del Zodíaco y su modus operandi. Claro, aquí es donde entra en juego el icónico disfraz del Zodíaco, una capucha negra de verdugo con gafas de sol sobre los ojos y un babero en el pecho con el símbolo del Zodíaco, un círculo con una cruz. Y su comportamiento con las víctimas era igualmente extraño. Les contó una historia rocambolesca sobre que era un convicto fugado de una prisión de Montana, llegando a afirmar que había matado a un guardia allí. Todo formaba parte de esa persona cuidadosamente construida, esa aura de miedo y control que quería proyectar. Y los ataques del Zodíaco no solo se volvieron más brutales, sino que su comunicación con los medios se hizo más audaz. Cierto, ató metódicamente a las víctimas con una cuerda para tender la ropa cortada de antemano antes de apuñalarlas varias veces. El nivel de premeditación es aterrador, no fue un crimen pasional, fue un ataque cuidadosamente planeado y ejecutado. Y al igual que en el ataque de Blue Rock Springs, el Zodíaco hizo una llamada telefónica a la policía poco después esta vez, desde un teléfono público en un lavadero de coches a pocas manzanas de la oficina del sheriff del condado de Napa. ¡Qué audacia! Y aunque se recuperaron huellas dactilares del teléfono, no coincidían con las de ningún sospechoso. Fue otra frustrante ocasión perdida. Trágicamente, Cecilia Ann Shepard murió a causa de sus heridas 2 días después, pero Brian Hartnell sobrevivió y pudo proporcionar información valiosa a los investigadores. Y a pesar de los exhaustivos esfuerzos, este caso, como muchos otros asociados al Zodíaco, sigue sin resolverse. Ya hemos analizado los escalofriantes detalles de 3 ataques, pero la última víctima confirmada del Zodíaco destaca, por una razón diferente, ocurrió el 11 de octubre de 1969 en el corazón de San Francisco. Sí, el asesinato de Paul Stein, un taxista de 29 años, marcó un cambio en el modus operandi del Zodíaco. Esta vez el ataque tuvo lugar en un entorno urbano concurrido, no en un lugar apartado como los anteriores. Exacto. Stein recibió un disparo en la cabeza mientras conducía su taxi por el barrio de Presidio Heights. Los testigos vieron al asesino limpiando el taxi y alejándose tranquilamente. Lo que me impacta es la frialdad con la que actuaba incluso en un lugar tan público. Es un detalle perturbador, sin duda, y lo más frustrante es que 3 adolescentes que estaban al otro lado de la calle presenciaron el crimen y llamaron a la policía, proporcionaron una descripción detallada del sospechoso. Pero hubo una confusión en la emisión inicial de la policía. Se les dijo que buscaran a un sospechoso negro, no a un hombre blanco. Precisamente, y como si el destino se hubiera confabulado, 2 agentes que respondían a la llamada pasaron junto al sospechoso momentos después del tiroteo, pero no lo detuvieron porque no coincidía con la descripción que les habían dado. ¡Qué oportunidad perdida tan frustrante! ¿Te imaginas la impotencia de esos agentes al descubrir la verdad? Es un claro ejemplo de cómo incluso los detalles aparentemente pequeños pueden tener un gran impacto en el curso de una investigación. Y como si fuera poco, el Zodíaco envió otra carta al Chronicle unos días después, esta vez, incluyendo un trozo de la camisa ensangrentada de Stein como prueba de su crimen. Otra muestra de su crueldad y su afán de protagonismo. ¿Qué más decía en la carta? La carta contenía una nueva amenaza, esta vez dirigida a niños en edad escolar. Afirmaba que iba a cazar a los niños cuando salgan rebotando del autobús escolar. Es realmente aterrador. Este tipo era un maestro en infundir miedo y mantener a toda el área de la bahía en vilo. Sí, y parecía disfrutar de la atención que estaba recibiendo. Estaba jugando un juego muy retorcido con la policía y los medios de comunicación. Hasta ahora hemos cubierto a las víctimas confirmadas, pero la historia no termina y hay varios otros casos que se han relacionado con el Zodíaco, aunque las pruebas son a menudo circunstanciales. ¿Podrías hablarnos un poco sobre estos casos? Claro, uno de sus casos involucra a una joven pareja, Robert Domingos y Linda Edwards, que fueron asesinados a tiros en una playa cerca de Lompoc, California, en 1963. Eso es 5 años antes del primer asesinato confirmado del Zodíaco. Es posible que estuviera operando antes de lo que pensábamos. Es una posibilidad que los investigadores han explorado. Hay algunas similitudes entre este caso y el ataque en el lago Berryessa. Ambas parejas fueron atacadas en lugares apartados y hubo un intento de atar a las víctimas antes de que fueran asesinadas. Entiendo. ¿Y qué hay del caso de Cherillo Bates? He oído que también se ha relacionado con el Zodíaco. Sí, Cherillo Bates fue asesinada en Riverside, California, en 1966. Era una estudiante universitaria que fue brutalmente apuñalada hasta la muerte en una biblioteca del campus.
Un escenario bastante diferente a los ataques a parejas en lugares apartados. ¿Qué hace pensar que el Zodíaco podría estar involucrado? Meses después del asesinato, el Departamento de Policía de Riverside y el periódico Press Enterprise recibieron cartas escritas a mano en las que se reivindicaba la autoría de la muerte de Bates. Algunos expertos creen que la letra de esas cartas se asemeja a la del Zodíaco, y para añadir más misterio, una carta mecanografiada que afirmaba ser del Zodíaco fue enviada a Los Angeles Times en 1971, mencionando específicamente el caso Bates. Es decir, que aún no está claro si el Zodíaco estaba realmente involucrado en ese caso o si simplemente estaba intentando atribuirse el mérito de un crimen que no cometió. Exactamente, es un rompecabezas dentro de otro rompecabezas. Y luego está el caso de Kathleen Jones, una mujer embarazada que afirmó haber sido secuestrada por el Zodíaco en 1970. Yo creo haber leído sobre este caso. Ella dijo que estaba conduciendo con su bebé cuando un hombre que decía tener problemas con el coche les ofreció llevarlas en lugar de llevarlas a una gasolinera. Las condujo durante horas antes de que ella consiguiera escapar. Suena aterrador. Lo es, y lo que la conecta con el Zodíaco es que Jones identificó posteriormente el retrato robot del Zodíaco como el hombre que la secuestró. Pero si no me equivoco, eran unas inconsistencias en su historia, ¿verdad? Sí, los detalles de su relato han cambiado con el tiempo, lo que ha llevado a algunos a cuestionar si realmente fue víctima del Zodíaco, pero el caso sigue siendo intrigante, sin duda. Claro, tantas pistas, tantos cabos sueltos, es como intentar resolver un puzzle con la mitad de las piezas. Una analogía muy acertada, y luego, por supuesto, tenemos al principal sospechoso, el nombre que siempre surge en relación con el caso del Zodíaco, Arthur Leigh Allen. ¿Podrías contarnos un poco más sobre él? Sé que fue investigado durante años. Arthur Leigh Allen era un antiguo maestro de escuela y delincuente sexual condenado que vivía en Vallejo. Se parecía al retrato robot. Tenía un reloj de la marca Zodiac. Incluso llevaba el mismo tipo de botas que dejaron huellas en una de las escenas del crimen. Caramba, eso sí que son muchas coincidencias. ¿Y qué hay de su personalidad? ¿Se sabe algo sobre su interés en los códigos y las cifras? Sí, de hecho se jactaba con sus amigos de estar escribiendo un libro sobre cómo salirse con la suya en un asesinato. Tenía un gran interés en los códigos y las cifras, lo que sin duda alimenta las sospechas. Con tantas pruebas circunstanciales en su contra, ¿por qué nunca fue acusado? A pesar de todas las coincidencias, nunca hubo pruebas concluyentes que lo vincularan a los crímenes. Su letra no coincidía con la del Zodíaco, sus huellas dactilares no se encontraron en ninguna de las escenas del crimen y las pruebas de ADN lo descartaron finalmente. Es decir, otro callejón sin salida. Es increíblemente frustrante pensar que este tipo podría haberse salido con la suya. ¿Hay algún otro sospechoso que haya llamado la atención de los investigadores? Ha habido varios, cada uno con diferentes grados de credibilidad. Algunos se basan en pruebas circunstanciales, otros en relatos de testigos o confesiones de fuentes dudosas. Por ejemplo, está la teoría de Gareth Penn, que creía que los asesinatos del Zodíaco eran rituales vinculados a prácticas ocultas. Penn acusaba a Michael O'Hare, un profesor de la UC Berkeley. Intrigante. ¿Alguna otra teoría que destaque? En 2007, un hombre llamado Dennis Kaufman afirmó que su padrastro Jack Terrance era el Zodíaco. Entregó al FBI algunas de las pertenencias de su padrastro, incluyendo una capucha similar a la que llevaba el Zodíaco. Lamentablemente, las pruebas de ADN no fueron concluyentes. Otro misterio sin resolver. ¿Y qué hay de Richard Gaikowski? He leído que su nombre también ha estado vinculado al caso. Sí, Richard Gaikowski era editor de un periódico contracultural en San Francisco en la época de los asesinatos. Su aspecto se asemejaba al retrato robot y la telefonista que recibió una de las llamadas del Zodíaco creyó que la voz de Gaikowski coincidía con la de la persona que llamaba. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas sólidas que lo conectaran con los crímenes. Parece que cada vez que se avanza un paso aparece un nuevo obstáculo. Exacto. Y luego está Steve Hodel, un detective retirado del Departamento de Policía de Los Ángeles, que cree que su propio padre, George Hodel, era no solo el asesino de la Dalia Negra, sino también el Zodíaco. Eso sí que es una acusación sorprendente. ¿En qué se basa para afirmar eso? Señala las similitudes entre la letra de su padre y la del Zodíaco, así como los conocimientos de arte y simbolismo de su padre que Hodel cree que se reflejan en las cartas y cifras del Zodíaco. Entonces tenemos un puñado de sospechosos intrigantes, pero ninguno con esa prueba irrefutable que cierre el caso. Así es, y a pesar de décadas de investigación, el caso del Zodíaco sigue oficialmente sin resolver. Es cierto, y es un recordatorio de la importancia de seguir investigando esos casos sin resolver, de no perder nunca la esperanza de que algún día podamos dar un cierre a las víctimas y sus familias. Pero dejando de lado por un momento la investigación policial, me gustaría explorar contigo el impacto del Zodíaco en la cultura popular, porque más allá de la tragedia y el horror, su figura se ha convertido en una especie de leyenda oscura
un icono del misterio y la intriga. Totalmente de acuerdo, el asesino del Zodíaco ha trascendido el ámbito de los crímenes reales y se ha convertido en un elemento omnipresente en la cultura popular, desde libros y películas hasta series de televisión y videojuegos. Es como si la propia incertidumbre que rodea su identidad lo convirtiera en un personaje irresistible para la ficción. Exacto. Y su imagen, ese escalofriante símbolo del círculo con la cruz, se ha vuelto reconocible al instante, casi como una marca. Lo vemos en camisetas, pósters, incluso tatuajes. ¿Cómo es posible que un símbolo asociado a tanta oscuridad y brutalidad pueda volverse casi mainstream? Es una pregunta fascinante. Creo que nuestra fascinación por el Zodíaco y por los crímenes reales en general tiene que ver con la necesidad de enfrentarnos a nuestros miedos más profundos, a la posibilidad de que el mal puede acechar en cualquier lugar, incluso en los rincones más familiares. El Zodíaco representa esa amenaza invisible, ese peligro impredecible que nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad. Y la falta de respuestas. La imposibilidad de cerrar el caso solo aumenta esa sensación de inquietud. Es como si el Zodíaco, a pesar de haber desaparecido hace décadas, siguiera ejerciendo una especie de control sobre nosotros, sobre nuestra imaginación. Esa es una observación muy acertada. La falta de resolución del caso lo convierte en un enigma irresistible, un puzzle que todos queremos resolver. Cada nueva teoría, cada nueva pista reaviva la esperanza de que algún día podamos desenmascararlo, ponerle nombre y rostro a la sombra. Y mientras tanto, el misterio del Zodíaco sigue inspirando nuevas obras de ficción, alimentando el debate y la especulación. Películas como Zodiac de David Fincher o incluso Harry el Sucio, aunque de forma más tangencial, han contribuido a construir su mito, a convertirlo en una figura casi legendaria. Es cierto, y la verdad es que desde un punto de vista narrativo, el Zodíaco tiene todos los elementos para cautivar al público: un asesino enigmático, mensajes crípticos, una serie de víctimas inocentes, una investigación policial que se topa con un muro tras otro. Es un material perfecto para el suspense y la intriga. Y para reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la delgada línea que separa la normalidad de la locura. Porque al final lo que más nos inquieta del Zodíaco es que podría ser cualquiera, podría ser nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, alguien a quien vemos todos los días sin sospechar la oscuridad que esconde en su interior. Es una idea escalofriante, sin duda, y quizás esa sea la razón por la que el Zodíaco sigue fascinándonos. Incluso después de tantos años nos recuerda que el mal puede adoptar muchas formas que no siempre es fácil de identificar y que a veces la amenaza más terrorífica es la que permanece oculta a plena vista. Es una reflexión que nos deja con un sabor agridulce por un lado, la esperanza de que algún día se haga justicia, de que el misterio se resuelva y las familias de las víctimas encuentren la paz. Y por otro, la inquietante certeza de que algunos enigmas, como el del asesino del Zodíaco, podrían permanecer sin respuesta para siempre. Es una posibilidad que debemos aceptar, pero mientras tanto podemos seguir explorando las pistas, analizando las pruebas y debatiendo las teorías. Quizás algún día una nueva pieza del puzzle encaje en su lugar y la verdad por fin salga a la luz. Bueno, con esta reflexión final, damos por concluida nuestra inmersión en el caso del asesino del Zodíaco